Unidos. ¿Cómo andan, chicos? No voy a pelear como Samid. Prefiero verla a Mira con el Fernet, que la estaba viendo hace un rato. Sí, claro, no, vos sos más tranquilo, por suerte, Mauricio. Mauricio, no, estábamos viendo porque los números de las encuestas, que siempre hay que tenerlas hasta por ahí nomás, las encuestas, sí, recordemos también, Hillary Clinton era favorita en su momento y Sí, terminó sí. perdiendo las elecciones, pero bueno, siempre es una referencia adicional. ¿A cuándo nos tendríamos que remontar? Te lo había preguntado la vez pasada, pero recordámelo, para saber que un presidente de los Estados Unidos no es reelecto. No muy lejos, Carter, cuando Carter. Reagan le gana la presidencia, sí, Bien. por los 80. Ahora, claro, es verdad lo que decía el colega, ¿no? Antiguamente, hasta que se hizo la reforma constitucional, allá por los 40, los presidentes podían volver y ser, de hecho Roosevelt pierde la elección, Teodoro Roosevelt el primero, y vuelve a ganar nuevamente, ¿no? En cuanto a los números, está interesante. Les cuento, Biden no es Hillary. Hillary tenía mucha gente, incluso del Partido Demócrata, que no la quería. Esa es la verdad, esa es la expresión, la que todos ven. Y Biden es una persona más tranquila, siempre por debajo de Obama, entonces como que no tiene tanta adversión. Obviamente que sí, la crítica viene del lado de Trump, que está avasallando todo, ¿no? Encontraste en el debate, por lo menos lo que observé yo, preguntaría saber tu análisis, qué es lo que dejó, pero hay una estrategia de Trump de pegarlo con la corrupción a Biden. Digo, Bueno, lo que pasa es que pasó lo de el hijo de Biden, que hizo negocios en Ucrania y de pronto en China también, y incluso después de que Biden fuera vicepresidente, y están por una cuestión de influencias, de contactos, le están achacando, pero lo cierto es que no le han encontrado aún nada a Biden, y no creo que le vayan a encontrar nada. De hecho, hace muchos años que está en la función pública, no creo que tenga necesidad de meterse en ese tipo de cosas, pero obvio, la acusación es tremenda, que hay que tener en cuenta que los emails famosos de una semana antes de las elecciones de Hillary fueron los que precipitaron de que Trump ganara la presidencia, y me parece que están buscando un efecto mediático justamente con este tipo de ligar a los políticos tradicionales por la construcción, y él que está diciendo yo no soy político y no soy corrupto, incluso pegándole a los de su propio partido y a los famosos mitines políticos que hace todos los días, ¿no? se habló de algo muy, muy fuerte que tiene que ver con los hijos que fueron separados en frontera de sus padres y de los inmigrantes, con posiciones totalmente antagónicas, ¿no? Un Exacto. Trump que al día de hoy tiene 500 chicos en frontera, hay que decirle a la gente, totalmente separados con sus padres, e inclusive hoy ni siquiera saben el paradero de esos padres, y esos chicos están Exacto. totalmente perdidos en la mitad de la frontera, cruzando tan solo el río. A su vez, Biden dijo que pensaba darle el DNI, ¿sí? o la Green Card, a más de 11 millones de personas que decían que en muchos casos son los enfermeros que están cuidando hoy en plena pandemia a los enfermos. Te cuento, te lo hago corto para que la gente entienda lo de inmigración. Hubo acusaciones cruzadas. ¿Y por qué? Porque Obama fue el presidente que más deportó en Estados Unidos. Se dedicó en los primeros tiempos a arreglar la economía después del desastre de Bush y las hipotecas. Y como que cuando quiso meter la reforma, el Senado, que ya estaba a cargo de los republicanos, no pasó la reforma inmigratoria. Entonces, ¿qué pasó? Quedaron mucha gente detenida, y cuando entró Trump, hizo la política de tolerancia cero, deportaron a padres y dejaron a sus hijos que habían cruzado, menores de 2, 3, 4, 5 años. Terrible. Y cuando un juez... Criminal, dijo Biden, criminal, dijo Biden. Exactamente, incluso Biden en el mismo debate pide perdón a las familias por el daño que habían hecho, y cuando un juez se da cuenta de esta tolerancia cero de Jeff Sessions, que era encargado en ese momento de seguridad nacional, ya los padres habían sido deportados y 543 niños quedaron a la deriva en Estados Unidos. Obviamente que están en instituciones que están siendo cuidados, pero lo cierto es que no encontraron a los padres. ¿Por qué? Los padres son de Centroamérica, de México, y vaya a saber qué fue la vida de ellos, ¿no? Bien. Así que bueno, te lo cuento como para que la gente un poco entienda cuál es la cuestión, ¿no? Pero lo cierto es que sí, que los chicos están, y que Biden está prometiendo lo que siempre prometen los demócratas, que hacer una reforma inmigratoria, ¿no? Bien, la última cortita tiene que ver con la política que tomó y que adoptó el presidente Donald Trump con respecto a la pandemia, que Biden mucho le recrimina, que ha sido una tragedia en términos de muerte y de contagios, y Trump decía... Este fragmento lo comparto unos minutitos con vos, que tengo unos minutos más para esta comunicación, pero escuchémoslo a Donald Trump, dale.
Say we're learning to live with it. We have no choice. We can't lock ourselves up in a basement like Joe does. He has the ability to lock himself up. I don't know. He's obviously made a lot of money someplace, but he has this thing about living in a basement. People can't do that. I say we're... Bueno, claramente con posiciones totalmente distintas, donde le decía, bueno, vos sabrás de qué manera encerrarte. Lo que eligió Trump fue abrir las cosas, no cerrarse, pero digamos que el efecto que hoy por ahí le permite perder tiene que ver justamente la economía. O cerraron parte de las fronteras, y obviamente esta política de abril, sobre todo en lugares como Florida, sí, ha hecho un desastre. En este momento se ha disparado una segunda oleada de contagios a raíz de la apertura, que tiene, por ejemplo, a Nueva York nuevamente con zonas cerradas. Un montón de zonas han cerrado, y eso que Nueva York ha sido un lugar que le pegó muy fuerte la pandemia, sobre todo con protocolos que no se hacían bien al principio en cuanto a lo médico, y todo el mundo hace caso y se usan el barbijo obligatoriamente. Claro. Uno no puede estar en ningún lugar donde no se use. Pero eso no ha pasado en Florida. De hecho, lo hemos visto los mismos mitines de Trump, que las largas colas de la gente para ver no tienen nada, absolutamente. Bien. Mauricio Zabalza, como siempre, impecable. Gracias por el completísimo informe que nos vas haciendo semana tras semana. Abrazo grande, Mauricio. Abrazo grande. Hasta luego. Abrazo grande.